Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo pueden leer en el título, en el video de hoy les voy a enseñar cómo poder buscar palabras o letras o lo que sea dentro de una página web dentro del navegador Safari. Como pueden ver, aquí les tengo una página web de Wikipedia para ejemplificarles cómo poder hacer esto. Hay actualmente dos formas de realizarlo. La primera es yéndonos directamente hasta la barra de buscar, aquí donde está la dirección URL, le damos y colocamos la palabra que queremos buscar dentro de nuestra página web. Vamos a decir que en este caso queremos buscar la palabra enciclopedia. Enciclopedia. Cuando escribimos esa palabra vamos a ver que tenemos diferentes resultados. Aquí tenemos buscar en Google, marcadores e historial y finalmente tenemos en esta página que ese es el que nos interesa. Vamos a ver que tenemos 7 resultados, o sea 7 veces la palabra enciclopedia aparece en toda la página. Cuando le damos aquí automáticamente nos va a ir señalando las veces en las que la página completa aparece la palabra que buscamos, que en este caso fue enciclopedia, y nos va a ir enseñando aquí abajo. Si le damos a esta flecha, nos va a ir mostrando cada parte de la página en donde dice enciclopedia, hasta llegar al número 7, que es la máxima cantidad de palabras enciclopedia dentro de toda la página. Esta es una manera, pero si queremos buscarlo desde otra forma, como podemos ver, solamente deseleccionamos, aquí estamos normal, en el navegador y en la página, lo que tenemos que hacer es darle aquí hasta donde el símbolo de compartir. Cuando le damos aquí se nos va a abrir esta opción y deslizamos hasta donde dice buscar en la página, justo debajo de agregar a favoritos. Cuando le damos aquí se nos abre el buscador de la página, obviamente con la última palabra buscada, pero aquí podemos poner literalmente lo que sea. Si por ejemplo podemos poner la palabra A y aquí nos va a marcar todas las veces en las que la letra A aparece en toda la página. En este caso son 56 veces. Si vamos aquí abajo nos va a ir indicando en todas las partes de toda la página donde aparece la letra A. Esto es muy útil, chicos, porque a veces estamos buscando una palabra o una letra en específico dentro de una página web y esto nos ahorra el tiempo de estar manualmente así buscándolo uno por uno hasta que lo encontremos, sino que simplemente lo buscamos de una de estas dos formas, ya sea aquí o por aquí, y nos va a indicar en qué o cuáles partes de toda la página y cuántas veces nos aparece esa letra o palabra que andamos buscando. Así que chicos, ya saben, muchísimas gracias por haber visto este video. Si les ha parecido útil y si les ha gustado, no se olviden de dejar su pulgar arriba, que me ayuda bastante a crecer en este hermoso canal. Así que nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.